Hubo una mujer que cambió la historia. Su nombre fue susurrado durante siglos por el viento del desierto, entre templos derrumbados y arenas que aún guardan su sombra. Cleopatra, la última reina de Egipto, la mujer que desafió a Roma y al destino mismo. Dicen que nació en una tierra donde los dioses caminaban entre los hombres y donde el Nilo dictaba las leyes del tiempo. Una civilización que ya era antigua cuando Roma apenas aprendía a levantar sus muros. Y en ese escenario de oro y polvo, una niña abrió los ojos bajo el sol eterno. Cleopatra no fue una reina cualquiera. Fue el último latido de un imperio que se negaba a morir. Educada en la sabiduría de los faraones y los secretos de los filósofos griegos, hablaba 9 lenguas. Conocía el arte de la diplomacia y el poder del silencio. Pero también aprendió pronto que en el trono del Nilo, la corona no se heredaba, se conquistaba. Desde los primeros años, las intrigas palaciegas tejieron un destino lleno de sombras. Su padre, Ptolomeo XII, era un rey débil, más músico que monarca, sostenido por el oro romano y por la voluntad de los dioses egipcios. El pueblo lo amaba y lo despreciaba al mismo tiempo. Y en medio de ese caos, Cleopatra observaba, escuchaba, aprendía. El palacio de Alejandría, con sus columnas blancas y jardines perfumados, era una jaula dorada. Los muros escondían secretos, alianzas, traiciones y ambiciones demasiado grandes para una sola familia. Allí, entre susurros y banquetes, comenzó la leyenda de una niña que soñaba con gobernar un imperio que ya empezaba a desmoronarse. Y sin saberlo, los dioses del Nilo ya habían elegido su papel. Sería reina, amante, estratega, símbolo. Y su historia no terminaría con su muerte, sino que cruzaría los siglos, alimentando el mito de una mujer que amó demasiado y gobernó aún más. Los ecos del pasado comienzan aquí, donde el río eterno murmura el nombre de una reina que nunca fue olvidada. Cleopatra, la hija del Nilo, la reina del ocaso de Egipto. El sol nacía cada mañana sobre el horizonte dorado del Nilo. Sus rayos despertaban templos, sacerdotes y campesinos que se inclinaban ante los dioses, agradeciendo un nuevo día de vida. Y entre ellos, en lo alto del palacio de Alejandría, una niña observaba el río eterno desde los balcones de mármol. Cleopatra, la hija del faraón, la princesa de una dinastía extranjera que llevaba siglos gobernando una tierra que nunca los aceptó del todo. Egipto, aunque helenizado por los Ptolomeos, seguía siendo un país de símbolos antiguos, de tradiciones imposibles de borrar. Las canciones del pueblo aún invocaban a Isis, a Ra, a Anubis. El perfume del incienso llenaba el aire, y el eco de los cánticos en los templos acompañaba a la niña que algún día sería reina. En su niñez, Cleopatra aprendió lo que ningún rey había querido aprender antes que ella. Mientras sus hermanos jugaban entre las columnas del palacio, ella escuchaba a los sabios hablar de filosofía, de astronomía, de lenguas extranjeras. Quería entender el mundo, no solo gobernarlo. Y su mente era afilada como las dagas de los sacerdotes del templo de Karnak. Se decía que podía recordar cada palabra, cada historia, cada verso que escuchaba. Los maestros griegos quedaban asombrados por su curiosidad. No temía preguntar, ni a los sabios, ni a los soldados, ni siquiera a los esclavos. Cleopatra escuchaba, siempre, y de ese silencio nacería su poder. En las noches de verano, el palacio se llenaba de música. Los músicos tocaban la lira, el vino corría, y los sirvientes encendían antorchas que reflejaban su luz en los mosaicos de oro. Y allí, escondida detrás de una columna, la niña observaba los juegos del poder. Cómo las sonrisas podían ser tan afiladas como los cuchillos, cómo los aliados podían volverse enemigos con un simple gesto. Aprendió que en Egipto la vida y la muerte estaban separadas por un suspiro, y que una reina debía saber cuándo hablar y cuándo callar. Dicen que una noche, mientras dormía, soñó con una serpiente dorada que se enroscaba en su brazo. Cuando despertó, le contó el sueño a su nodriza, quien la miró temblando. «Los dioses te han elegido», le susurró. Y esa frase nunca la abandonó, porque,
Aunque aún era solo una niña, Cleopatra ya sentía el peso del destino sobre sus hombros. El Nilo la observaba, los dioses la esperaban, y Roma, sin saberlo, ya había puesto los ojos en ella. Egipto no era un reino cualquiera, era un templo abierto al cielo. Cada piedra, cada río, cada sombra tenía un espíritu, una voz, una historia que los antiguos sabían escuchar. Cleopatra creció rodeada de esa fe, de sacerdotes que hablaban con los dioses y de escribas que conocían los secretos de los muertos. Su educación no era solo política o filosófica, era sagrada. Desde pequeña fue instruida en los ritos de Isis, la diosa madre. Aprendió a caminar en silencio entre columnas de incienso, a pronunciar oraciones que, decían, abrían las puertas del más allá. Y aunque su dinastía provenía de Macedonia, Cleopatra no quiso ser una reina extranjera en su propia tierra. Ella decidió convertirse en egipcia, no de nacimiento sino de alma. Llevaba los vestidos blancos de las sacerdotisas, ofrecía ofrendas en los templos antiguos y hablaba la lengua del pueblo con un acento perfecto. El pueblo comenzó a amarla por eso. Veían en ella algo que hacía siglos no veían en sus gobernantes. Una faraona, una hija del Nilo, una mujer que comprendía el poder de los dioses y el miedo de los hombres. En el palacio, las estatuas de sus antepasados la observaban desde las sombras. Cada una contaba una historia. Reyes conquistadores, reinas sabias y también cobardes y traidores. Y Cleopatra sabía que su nombre debía quedar grabado entre los grandes, no entre los olvidados. Los sabios del templo de Ra le enseñaron que el faraón no era solo un rey, sino el puente entre los dioses y los hombres. Cuando hables, le decían, no hablarás por ti, hablarás por Egipto. Y así, entre libros de papiro y oraciones al amanecer, la niña se convirtió en símbolo. Su mente absorbía el conocimiento como el Nilo recoge el agua de las montañas. Sabía de astronomía, de alquimia, de medicina, de arte, pero sobre todo, sabía leer las miradas. Sabía quién mentía, quién temía, quién deseaba el poder. En su reflejo, ya no veía solo a una niña, veía a una reina, una destinada a gobernar bajo la mirada eterna de los dioses del desierto. Y mientras las arenas cambiaban con el viento, en algún lugar, lejos de allí, una ciudad llamada Roma comenzaba a extender sus garras. Roma, el gigante que pronto tocaría las puertas del Nilo y pondría a prueba no solo la corona de Egipto, sino el alma misma de Cleopatra. El destino no espera, y en Egipto, los dioses no dan segundas oportunidades. Cuando Cleopatra cumplió 18 años, el silencio del palacio se volvió peligroso. Su padre, el rey Ptolomeo XII, agonizaba rodeado de consejeros que solo pensaban en su propio poder. Roma ya tenía ojos dentro de Alejandría, y el oro egipcio corría por las manos de los senadores más ambiciosos. Antes de morir, el rey dejó un decreto. Cleopatra debía gobernar junto a su hermano pequeño, Ptolomeo XIII, pero lo que el papel unía, la ambición separaba. El trono del Nilo no se compartía, se defendía, y en los salones del palacio, la traición empezó a tomar forma. Cleopatra sabía que su hermano era solo un niño, pero detrás de él se movían manos adultas, eunucos, generales y ministros que veían en la joven reina una amenaza. Una mujer inteligente, educada, carismática y amada por el pueblo, demasiado peligrosa para dejarla libre. Los rumores crecían como el polvo del desierto. Las monedas con su rostro empezaron a desaparecer. Los templos dejaron de pronunciar su nombre en los rituales. Y un día, al despertar, Cleopatra descubrió que ya no era reina, sino fugitiva. Los soldados leales a su hermano ocuparon el palacio. Las puertas de Alejandría se cerraron, y la hija del Nilo tuvo que huir, cruzando el desierto con unos pocos seguidores fieles. Las noches eran frías. El viento del Sahara cortaba la piel y el orgullo, pero Cleopatra no lloró. Sabía que los dioses estaban observando. Sabía que cada paso en la arena era una prueba, una promesa. Una reina no huye, solo espera el momento adecuado para volver. Y ese momento estaba por llegar, porque al otro lado del Mediterráneo,
Un hombre llamado Julio César preparaba su viaje hacia Egipto, un general que acababa de conquistar Roma y que pronto descubriría que el Nilo podía ser más peligroso que cualquier guerra. El destino estaba a punto de unirlos. Y el mundo, una vez más, cambiaría para siempre. El Nilo la había visto partir en silencio, pero el Nilo también la vería regresar. Pasaron meses desde que Cleopatra huyó de Alejandría. Durante ese tiempo, su hermano y sus consejeros creyeron que Egipto les pertenecía. Celebraban banquetes, repartían oro, mientras el pueblo, hambriento y desilusionado, empezaba a murmurar el nombre de la reina exiliada, Cleopatra, la legítima heredera del trono. Pero la historia, como el río, nunca se detiene. Y en el año 48 a.C., una nueva sombra apareció sobre las aguas del Mediterráneo. Era Roma, y en su proa, un hombre que había vencido a todos sus enemigos y que ahora buscaba refugio y alianzas. Julio César, el conquistador del mundo. Cleopatra supo que el destino le ofrecía una oportunidad. Si conseguía llegar hasta él, si lograba hablarle, podría recuperar su trono. Y más aún, podría dominar el corazón del hombre más poderoso de la tierra. Pero Alejandría estaba sitiada. Los guardias de su hermano controlaban cada entrada. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Nadie, excepto ella. Una noche sin luna, Cleopatra ideó un plan que siglos después aún sería contado con asombro. Ordenó a su sirviente más fiel, Apolodoro, que la envolviera en una alfombra de lino y que la llevara como un regalo hasta el palacio donde César dormía. Los centinelas no sospecharon nada. Era común que se entregaran obsequios a los visitantes romanos. Y así, sin que nadie lo supiera, la reina de Egipto fue llevada, oculta, a través de los pasillos del poder. Cuando César desenrolló aquella alfombra, no encontró oro, ni joyas, ni tesoros. Encontró unos ojos, profundos, inteligentes, y llenos de un fuego que ni los años ni la historia lograrían apagar. Cleopatra se levantó lentamente, con la elegancia de quien no teme ni al destino ni a los dioses. No llevaba corona, ni guardias, ni armas. Solo su voz, y dijo: «Soy Cleopatra, hija del Nilo. He venido a reclamar lo que me pertenece». César la miró en silencio. No era un hombre fácil de impresionar, pero aquella noche algo cambió. Roma conoció a Egipto, el poder conoció a la belleza, y el mundo presenció el comienzo de una alianza que trascendería siglos. Desde ese instante, César y Cleopatra serían más que aliados, serían historia. Serían mito. Las llamas del palacio brillaban en la noche. El rumor del Nilo se mezclaba con el murmullo de las espadas. Roma había llegado a Egipto, y nada volvería a ser igual. Julio César no era un conquistador cualquiera. Donde otros veían oro, él veía poder. Donde otros veían reinas, él veía aliados. Pero en Cleopatra vio algo más. Una inteligencia que rivalizaba con la suya. Una ambición que hablaba su mismo idioma. En los días siguientes, los dos gobernantes se reunieron en secreto. César escuchó la historia de su destierro, las traiciones del palacio y la lucha entre los hermanos por el trono. Cleopatra hablaba sin miedo, con una voz tranquila, segura, como si los dioses la acompañaran en cada palabra. Roma necesita un Egipto fuerte, le dijo, y Egipto necesita a una reina que Roma respete. César comprendió el mensaje oculto. Ella no pedía compasión, ofrecía una alianza. Fuera del palacio la tensión crecía. Los partidarios de Ptolomeo XIII exigían que César abandonara el país. Los soldados romanos, pocos pero disciplinados, se preparaban para resistir. Y el pueblo egipcio, confundido, no sabía a quién debía servir. Cleopatra y César compartían estrategias entre susurros. Las noches eran largas. Las conversaciones, infinitas. No solo hablaban de política, hablaban del tiempo, del destino, del poder y del amor. Los consejeros de Roma comenzaron a murmurar. Decían que el general había caído bajo el hechizo de la reina del Nilo, que su razón había sido reemplazada por deseo. Pero César no era un hombre fácil de manipular. Si se quedaba en Egipto, no era por pasión, era por historia.
La guerra civil estalló en Alejandría. Las calles se llenaron de gritos, de humo, de traiciones. Los templos fueron saqueados y el fuego alcanzó la gran biblioteca. Miles de rollos ardieron y con ellos siglos de conocimiento. Desde los balcones del palacio, Cleopatra observaba las llamas. A su lado, César permanecía en silencio. Sabían que el precio del poder siempre se pagaba en fuego. Durante meses resistieron el asedio, y cuando las tropas de Ptolomeo fueron finalmente derrotadas, el río Nilo se tiñó de rojo. Dicen que el joven rey intentó huir, pero su barco volcó en las aguas. Roma lo llamó accidente, Egipto lo llamó justicia. Al amanecer, el sol volvió a brillar sobre Alejandría, y Cleopatra, con la frente en alto, recuperó su trono. Pero ya no era la misma mujer que había huido. Ahora era una reina que había vencido a su propio hermano y que tenía a Roma a sus pies. El mundo la observaría desde ese día con asombro y temor. Y la historia acababa de empezar a escribir su nombre. Roma y Egipto, dos mundos opuestos, uno nacido de la guerra, el otro de los dioses y el silencio, y entre ellos una historia que unió imperios y corazones. Cuando la guerra terminó, la paz trajo consigo algo más que acuerdos. César permaneció en Egipto varios meses. Los historiadores dirían después que fue por razones políticas, pero los murmullos del pueblo hablaban de amor. El general romano, que había conquistado medio mundo, había encontrado en aquella reina algo que jamás había visto. Una inteligencia que lo desafiaba, una belleza que no se rendía ante el poder, y una calma que lo hacía olvidar el ruido de las legiones. Dicen que juntos navegaban por el Nilo al atardecer, que hablaban durante horas mientras el sol se ocultaba entre los templos y las pirámides. Ella le mostraba las estrellas de Egipto, los secretos de las constelaciones, las historias de los faraones, y él le hablaba de Roma, de la ambición de un mundo que se creía eterno. Dos almas distintas, dos destinos entrelazados. Cleopatra sabía que cada gesto, cada palabra, tenía un propósito. No era una mujer ingenua. Sabía que Roma no tenía amigos, solo intereses. Pero también sabía que el poder no siempre se gana con espadas. A veces se conquista con silencio y con una mirada. César empezó a verla como algo más que una aliada. Veía en ella la misma grandeza que veía en Roma. Ambos habían nacido para gobernar, y ambos entendían que el precio de la grandeza era la soledad. Una noche, durante una travesía por el río, Cleopatra le entregó un anillo con el símbolo del Nilo. Para que recuerdes, le dijo, que incluso los ríos más grandes necesitan un cauce. César sonrió. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, pero comprendió el mensaje. Ella no quería someterlo, quería igualarlo. Semanas después, el destino les dio un heredero, un niño al que llamarían Cesarión, el hijo del conquistador de Roma y de la reina del Nilo. Los templos celebraron el nacimiento como una señal divina. Los sacerdotes decían que había nacido el nuevo Horus, la unión de los dioses del este y del oeste. Pero en Roma, las sombras crecían. Algunos veían en ese niño una amenaza, un símbolo demasiado poderoso, un heredero que podía dividir el mundo. César y Cleopatra lo sabían, y mientras el niño dormía en brazos de su madre, ambos comprendieron que su historia ya no les pertenecía. Pertenecía al destino, a los dioses, y a la historia eterna del mundo. Roma volvió a respirar, pero no en paz. Mientras Julio César regresaba victorioso, no solo llevaba oro, mapas y trofeos de guerra, llevaba consigo un secreto, una reina, un hijo y un nuevo orden que el Senado no podía controlar. Cleopatra, en Alejandría, había consolidado su poder. Ya no era la joven que se escondía tras los muros del palacio. Era una monarca coronada por la voluntad del pueblo y por el respeto de Roma. El Nilo fluía bajo su mando. Los templos la honraban como hija de Isis, y el oro egipcio sostenía el sueño de César en Occidente. Pero el equilibrio era frágil, demasiado frágil. En Roma, los senadores murmuraban en voz baja. Decían que César había caído bajo el hechizo de la reina del Nilo, que su mente ya no pertenecía al Senado, sino a una mujer extranjera, una mujer que hablaba lenguas antiguas
que adoraba a dioses paganos y que soñaba con unir Oriente y Occidente bajo una sola corona. Las estatuas de Cleopatra comenzaron a aparecer en templos romanos. Su imagen, grabada en monedas de plata, viajaba por todo el Mediterráneo, y con cada moneda, con cada rumor, su influencia crecía. César lo sabía. Sabía que los ojos de Roma lo observaban, pero no retrocedió. Ordenó que se construyera una estatua de oro de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, donde solo las diosas podían ser veneradas. Era un gesto político y una declaración al mundo. Roma y Egipto no eran enemigos, eran uno solo. Cleopatra entendió el poder de ese gesto. Había aprendido que las guerras más grandes no se ganan con espadas, sino con símbolos, y ella se convirtió en el más poderoso de todos. En Alejandría, el pueblo la adoraba como una diosa viva. Sus procesiones eran legendarias. Barcos dorados navegando por el Nilo, sacerdotes entonando himnos, y el aroma del incienso elevándose hacia el cielo. Cesarión, su hijo, crecía entre seda y conocimiento. Los sabios lo instruían en matemáticas, filosofía y política. Cleopatra lo miraba con orgullo y con temor. Sabía que los hijos del poder nacen condenados a pagar los errores de sus padres. Mientras tanto, en Roma, los cuchillos del Senado ya se afilaban. El poder absoluto nunca ha sido perdonado. Y el sueño de César y Cleopatra, ese imperio compartido entre Oriente y Occidente, empezaba a despertar más odio que admiración. El destino avanzaba en silencio. Y pronto, la historia más grande de amor y poder se teñiría de sangre. Roma observaba, y lo que veía la inquietaba. En los salones del Senado, los hombres más poderosos del mundo se reunían entre sombras y susurros. Sus rostros, endurecidos por los años de guerra, se iluminaban apenas con el reflejo de las antorchas. César se ha vuelto un rey, decían algunos. Y lo que es peor, tiene una reina. El nombre de Cleopatra cruzaba los pasillos de Roma como un veneno disfrazado de perfume. Era extranjera, peligrosa, impredecible. Su sola existencia desafiaba la idea misma de la república. Los aliados de César fingían lealtad, pero en sus corazones crecía el miedo. El miedo de ser reemplazados, de ver cómo el poder se alejaba de Roma y se perdía entre los templos del Nilo. Mientras tanto, en Egipto, Cleopatra seguía gobernando con mano firme. Las cosechas eran abundantes, el comercio florecía, y la reina se presentaba ante su pueblo como encarnación viva de Isis. Cada gesto suyo, cada palabra, estaba calculada para mantener la fe y la obediencia. Pero en Roma, la fe se había transformado en duda, y la duda en odio. El Senado comenzó a conspirar. Había demasiados hombres que veían en César, no a un líder, sino a un peligro. Sus victorias, sus reformas, su carisma, todo lo hacía parecer invencible. Y a los ojos de los poderosos, nada es más intolerable que un hombre al que no pueden controlar. Bruto, Casio y otros nombres que pasarían a la historia, juraron devolver Roma a su pueblo. Juraron matar al dictador antes de que la corona tocara su cabeza. En Alejandría, Cleopatra no ignoraba lo que ocurría. Sabía que el poder no se sostiene sin enemigos. Sabía que Roma era una bestia que devoraba incluso a sus propios héroes. Pero confiaba en que César era distinto. En que su inteligencia, su visión, su fe, podrían resistir las dagas del Senado. No sabía que el destino ya estaba escrito, porque mientras ella contemplaba el amanecer sobre el Nilo, en Roma los conspiradores preparaban el Ides de marzo, un día que la historia recordaría para siempre. El amanecer de Roma era distinto aquel día. El aire tenía un peso extraño, como si el destino respirara entre las piedras del Senado. Julio César despertó antes que el sol. Dicen que había soñado con sangre, con templos derrumbados y voces antiguas que lo llamaban por su nombre. Calpurnia, su esposa, se despertó sobresaltada. Le rogó que no saliera de casa. Le habló de señales, de presagios, de advertencias. Pero los hombres que creen dominar al mundo raras veces escuchan al miedo. César se vistió con su túnica blanca, ajustó su cinturón y salió sin mirar atrás. Los guardias lo escoltaron por las calles de Roma,
mientras los primeros rayos del sol acariciaban los mármoles del foro. El pueblo lo saludaba. Algunos lo aclamaban, otros lo observaban con silencio, y entre ese silencio, la historia afilaba sus cuchillos. En el Senado, los conspiradores lo esperaban. Bruto, Casio, Decio, rostros conocidos, miradas que alguna vez habían sido amigas. César entró confiado, ignorando que la traición siempre se disfraza de respeto. Las palabras se cruzaron, las voces subieron, y de pronto, una daga brilló bajo la luz. El acero rompió el aire, luego otro y otro. Una lluvia de cuchillos cayó sobre el hombre que había conquistado el mundo. César no gritó, solo miró a Bruto y murmuró las palabras que atravesaron los siglos. ¿Tú también, hijo mío? El cuerpo del general cayó a los pies de una estatua de Pompeyo, su antiguo rival. El símbolo perfecto, el vencedor del mundo, asesinado bajo la sombra de su enemigo. Roma entera se quedó sin aliento. El dictador había muerto, y con él, la república también. Lejos de allí, en los palacios de Alejandría, Cleopatra recibió la noticia. Dicen que cuando escuchó el nombre de César, dejó caer la copa que sostenía. El vino se derramó sobre el suelo como un presagio. Durante horas no habló. Miraba al horizonte, donde el Nilo se confundía con el cielo. Sabía que el hombre al que había amado, el aliado, el conquistador, ya no pertenecía a este mundo. Roma había matado a su padre, a su amante, a su sueño, y mientras las llamas del atardecer teñían el agua de rojo, Cleopatra comprendió que su historia acababa de comenzar de nuevo. Una historia escrita esta vez, con fuego, orgullo y venganza. El eco de los gritos aún resonaba en los muros del Senado. Las túnicas blancas estaban manchadas de rojo, y Roma, acostumbrada al ruido de los triunfos, se encontró sumida en un silencio que pesaba como el mármol. Los asesinos de César caminaron por las calles proclamando libertad. «Roma ha sido salvada», gritaban, pero en los ojos del pueblo no había alegría, solo miedo. El miedo de saber que el mundo acababa de perder a su guía. El cuerpo del general yacía sin gloria, cubierto apenas con un manto, abandonado sobre el frío suelo del Senado. Nadie se atrevía a tocarlo, nadie se atrevía a llorarlo en voz alta. Hasta que un hombre, Marco Antonio, su amigo, su general, su sombra, entró entre los conspiradores. Miró el cuerpo de su líder y con voz temblorosa, susurró palabras que nadie olvidaría jamás. Este era César, el más grande de todos los hombres. Aquella noche, la ciudad que había conquistado el mundo ardió en antorchas. El pueblo furioso exigía justicia. Las calles se llenaron de fuego y de llanto, y los senadores, antes orgullosos, tuvieron que huir entre las sombras de sus propias casas. El orden se quebró. Roma ya no tenía dueño. Lejos en Egipto, las noticias viajaron con el viento del Mediterráneo. Cleopatra recibió un mensaje sellado con cera. Solo una frase, solo un nombre. César ha muerto. El aire se detuvo. El trono de oro pareció más frío que nunca. Ella, que había desafiado al mundo, sintió por primera vez el peso del vacío. Durante días no salió de sus aposentos. El incienso se consumía en silencio. Las antorchas ardían hasta apagarse solas. Los sacerdotes rezaban por el alma de César, y el Nilo, inmóvil, parecía guardar luto. Pero una reina no llora eternamente. El dolor se convirtió en piedra, y la piedra en decisión. Cleopatra sabía que el mundo no perdona a los débiles, y Roma sin César era un campo abierto de buitres. Había nuevos nombres, nuevas ambiciones, nuevas guerras en el horizonte. Entre ellos uno brillaba más que los demás. Marco Antonio, el guerrero que había sostenido a César en vida y que ahora buscaba mantener su legado. El destino, una vez más, se preparaba para unir dos almas marcadas por la historia. Y mientras las aguas del Nilo volvían a fluir, Cleopatra juró ante los dioses que no volvería a ser la reina que espera, sino la que conquista. Roma lloró a su general, pero no tardó en olvidar. El poder no deja espacio para el duelo. Los hombres que habían jurado venganza ahora se disputaban la herencia de César
como buitres sobre un cadáver. Marco Antonio tomó las legiones. Octavio, el hijo adoptivo de César, tomó el nombre. Y el Senado, dividido y temeroso, intentó sostener un imperio que se resquebrajaba. Cleopatra observaba desde Alejandría. El Nilo fluía como siempre, pero la paz era un espejismo. Las rutas comerciales se habían vuelto inestables. Los enviados de Roma llegaban con amenazas disfrazadas de acuerdos, y los consejeros egipcios temían que el reino volviera a caer bajo el control romano. Ella, sin embargo, se mantenía firme. Había aprendido que el miedo se domina con presencia. Su corte era espléndida, sus ceremonias impecables. El pueblo la veía aparecer en procesiones donde el oro y el incienso ocultaban las sombras de la incertidumbre. Era más que una reina. Era un símbolo, pero las noches eran distintas. En la soledad de su palacio, Cleopatra recordaba el rostro de César, su voz, sus promesas y el vacío que había dejado en su mundo. Sabía que el amor había terminado, pero el poder aún respiraba. Los mensajeros de Roma comenzaron a llegar con nuevas órdenes. Exigían tributos, alianzas, obediencia, y cada carta que llegaba desde el Tíber era una cadena más que intentaba atar el orgullo de Egipto. Una tarde, frente al espejo de obsidiana, Cleopatra se miró sin adornos, sin corona, sin séquito. En su reflejo no vio una viuda, ni una amante abandonada. Vio una reina, una que aún tenía cartas por jugar. El destino volvió a llamar a sus puertas cuando escuchó un nombre. Marco Antonio, el guerrero de Roma, el amigo de César, el hombre que muchos consideraban su sucesor natural. Dicen que cuando Cleopatra escuchó su historia, sonrió por primera vez en meses. El destino, una vez más, le ofrecía la oportunidad de volver a desafiar a Roma. Pero esta vez no lo haría desde el trono del Nilo, sino desde el corazón del imperio que la había traicionado. Y así, comenzó el plan que la historia recordaría como una de las alianzas más legendarias jamás escritas. No entre dos imperios, sino entre dos almas marcadas por el fuego del poder. Roma ardía otra vez, no con fuego sino con ambición. Marco Antonio se había convertido en uno de los hombres más poderosos del imperio. Su voz imponía respeto en el Senado, sus legiones lo adoraban, y su fama era la de un guerrero invencible. Un hombre que no temía ni a los dioses ni a los reyes, pero detrás de esa fuerza había cansancio. Roma se había vuelto un laberinto de traiciones, y el eco de César aún pesaba sobre todos. Antonio necesitaba aliados, y en algún rincón del Mediterráneo, una reina esperaba, Cleopatra. Roma la recordaba como la amante del dictador, la extranjera peligrosa, la tentación del este. Pero en Egipto su poder había crecido. El oro fluía de nuevo, las cosechas eran prósperas, y sus templos resplandecían bajo el sol. Cuando Antonio envió mensajeros para convocarla, Cleopatra comprendió que el juego volvía a comenzar. No era solo una reunión diplomática, era una cita con el destino. Decidió no acudir como súbdita, sino como diosa. En el año 41 a.C., su barco surcó el río Sidno, rumbo a Tarso. No era una embarcación cualquiera. Sus velas eran de púrpura, sus remos de plata, y el aire estaba impregnado de aromas de mirra y canela. Ella misma, recostada bajo un dosel dorado, llevaba un vestido tejido con hilos de oro. Sus sirvientas la rodeaban como ninfas, y los músicos egipcios tocaban melodías que parecían venir de otro mundo. Cuando Marco Antonio la vio llegar, el guerrero que había visto 1000 batallas quedó en silencio, no por miedo, sino por asombro. Cleopatra no habló de política, habló de Roma, de Egipto, de los dioses, de las estrellas que ambos compartían en el cielo. Antonio, acostumbrado a las órdenes y a la guerra, descubrió algo que no podía controlar. Durante días permanecieron juntos, hablando, riendo, bebiendo vino del Nilo y recordando a César. Ambos sabían que sus destinos estaban entrelazados por algo más que la historia, por necesidad, por deseo y por una atracción que superaba toda frontera. Cleopatra vio en él al heredero natural del poder de César, y Antonio vio en ella la única persona que podía hacerlo sentir inmortal. El amor nació entre pactos y alianzas, y con cada noche,
Los dos se olvidaron un poco más de Roma y un poco más del mundo. Pero los dioses no conceden amores eternos. Y mientras el Nilo seguía su curso, Octavio, el hijo adoptivo de César, observaba desde la distancia, esperando el momento de reclamar lo que creía suyo. Roma tenía nuevo enemigo, y ese enemigo tenía nombre y rostro de mujer. Las noches en Alejandría eran distintas desde que Antonio llegó. Los jardines del palacio brillaban con antorchas, la música resonaba hasta el amanecer, y el vino corría como el Nilo en primavera. Roma podía hablar de política, de deber, de alianzas, pero en Egipto, el amor y el poder eran la misma cosa. Cleopatra y Marco Antonio vivían entre fiestas y estrategias. A veces discutían por horas sobre la frontera entre Oriente y Occidente. Otras veces, simplemente callaban, mirando el horizonte, como si el mundo entero se detuviera para observarlos. Antonio había encontrado en Egipto algo que Roma jamás le ofreció: paz. Una paz que no venía del poder, sino del alma. Cleopatra, por su parte, sabía que el amor no bastaba. Roma era una bestia hambrienta, y mientras ellos soñaban con un imperio compartido, Octavio acumulaba legiones. El hijo adoptivo de César no toleraría rivales. El pacto entre Antonio y Cleopatra no fue solo de corazones, fue de reinos, de ejércitos, de destinos. Antonio repartió territorios del Imperio Romano entre los hijos de Cleopatra y proclamó a Cesarión, el hijo de César, como legítimo heredero de Roma y Egipto. A los oídos de Octavio, aquello fue más que una ofensa, fue una declaración de guerra. El Senado romano rugió de indignación. ¿Cómo podía un romano entregar tierras del imperio a una reina extranjera? ¿Cómo podía traicionar la sangre de Roma por los ojos de una mujer? Octavio comprendió que no necesitaba ejércitos para vencerlos. Necesitaba palabras, propaganda. Y así, Roma entera comenzó a escuchar su versión de la historia: que Marco Antonio había sido embrujado por una reina oriental, que Egipto lo había corrompido, que el poder del Nilo lo había vuelto enemigo de su propia patria. El pueblo romano empezó a creerlo. Y poco a poco, la imagen del héroe se transformó en la de un traidor. Cleopatra lo sabía, pero no retrocedió. Ella había apostado todo, su reino, su vida, su alma, no por amor, sino por el futuro de Egipto. Antonio la miraba en las noches de tormenta, mientras el viento azotaba las cortinas de seda, y sabía que el final se acercaba. Pero también sabía algo más: que nunca había vivido tanto, ni amado con tanta fuerza. El amor, cuando desafía a los imperios, deja de ser humano, se vuelve leyenda. Y su leyenda estaba a punto de teñirse de fuego. Las noches en Alejandría eran distintas desde que Antonio llegó. Los jardines del palacio brillaban con antorchas, la música resonaba hasta el amanecer, y el vino corría como el Nilo en primavera. Roma podía hablar de política, de deber, de alianzas, pero en Egipto, el amor y el poder eran la misma cosa. Cleopatra y Marco Antonio vivían entre fiestas y estrategias. A veces discutían por horas sobre la frontera entre Oriente y Occidente. Otras veces, simplemente callaban, mirando el horizonte, como si el mundo entero se detuviera para observarlos. Antonio había encontrado en Egipto algo que Roma jamás le ofreció: paz. Una paz que no venía del poder, sino del alma. Cleopatra, por su parte, sabía que el amor no bastaba. Roma era una bestia hambrienta, y mientras ellos soñaban con un imperio compartido, Octavio acumulaba legiones. El hijo adoptivo de César no toleraría rivales. El pacto entre Antonio y Cleopatra no fue solo de corazones, fue de reinos, de ejércitos, de destinos. Antonio repartió territorios del Imperio Romano entre los hijos de Cleopatra y proclamó a Cesarión, el hijo de César, como legítimo heredero de Roma y Egipto. A los oídos de Octavio, aquello fue más que una ofensa, fue una declaración de guerra. El Senado romano rugió de indignación. ¿Cómo podía un romano entregar tierras del imperio a una reina extranjera? ¿Cómo podía traicionar la sangre de Roma por los ojos de una mujer? Octavio comprendió que no necesitaba ejércitos para vencerlos. Necesitaba palabras, propaganda.
Y así, Roma entera comenzó a escuchar su versión de la historia, que Marco Antonio había sido embrujado por una reina oriental, que Egipto lo había corrompido, que el poder del Nilo lo había vuelto enemigo de su propia patria. El pueblo romano empezó a creerlo, y poco a poco, la imagen del héroe se transformó en la de un traidor. Cleopatra lo sabía, pero no retrocedió. Ella había apostado todo, su reino, su vida, su alma, no por amor, sino por el futuro de Egipto. Antonio la miraba en las noches de tormenta, mientras el viento azotaba las cortinas de seda, y sabía que el final se acercaba, pero también sabía algo más, que nunca había vivido tanto, ni amado con tanta fuerza. El amor, cuando desafía a los imperios, deja de ser humano, se vuelve leyenda, y su leyenda estaba a punto de teñirse de fuego. El sol de Alejandría amaneció más pálido que nunca. El viento del desierto traía el eco de los cascos romanos. Las águilas imperiales avanzaban desde el oeste, y el rugido de sus tambores se confundía con el latido del Nilo. El fin había llegado. Las puertas del palacio estaban cerradas, las estatuas cubiertas con telas, y en las terrazas donde antes se celebraban banquetes, solo quedaban sombras y silencio. Marco Antonio caminaba entre columnas rotas. Su armadura estaba oxidada, su mirada perdida. Había sido general, conquistador, amante, pero ahora solo era un hombre derrotado. Roma ofrecía clemencia si se rendía. Cleopatra, pragmática como siempre, intentó convencerlo de que aún había esperanza. Podrían negociar, salvar Egipto, salvarse. Pero el orgullo es más fuerte que el amor. Antonio no podía imaginar una vida bajo el perdón de su enemigo. No podía imaginarse marchando encadenado por las calles de Roma, mientras Octavio sonreía desde su trono. Muere quien pierde su honor, dijo. Y Roma ya me lo arrebató todo. Cleopatra intentó detenerlo, pero el destino no negocia. Antonio se atravesó con su propia espada. Cayó entre los brazos de su reina, cubriendo su vestido de lino con la sangre del último romano que la amó. Sus últimas palabras fueron un susurro. No temas, reina del Nilo. Roma podrá conquistarlo todo, pero nunca a ti. Murió en silencio, y Cleopatra lo besó una última vez, mientras las tropas de Octavio entraban en la ciudad. La reina del Nilo fue capturada. Roma no la trató como enemiga, sino como trofeo. Octavio ordenó que se la mantuviera con vida para desfilar con ella por las calles de Roma, como símbolo del poder del imperio. Pero Cleopatra no nació para ser exhibida. Ella, que había conquistado con palabras, con belleza, con inteligencia, sabía que no podía permitir que su historia terminara en cadenas. Esa noche, pidió a sus sirvientas que le llevaran una cesta de higos. Entre los frutos, escondido, venía el regalo final de los dioses. Una pequeña cobra egipcia. Cleopatra la tomó entre sus manos, la miró con serenidad y dejó que sus colmillos sellaran su destino. El veneno recorrió su piel como un beso divino. No hubo gritos, no hubo miedo, solo silencio, y la certeza de que la historia la recordaría eternamente. Cuando los soldados de Roma la encontraron y vieron su cuerpo inmóvil junto al de sus sirvientas, Octavio ordenó que nadie la tocara. La miró por un instante y comprendió que había vencido una guerra, pero perdido una leyenda. Cleopatra murió como había vivido, libre, rodeada de misterio y dueña de su propio final. Roma había vencido. Las águilas ondeaban sobre Alejandría. Los estandartes del imperio se reflejaban en el Nilo, y el polvo de las legiones cubría las calles donde antes danzaban los sacerdotes. El cuerpo de Cleopatra fue sepultado junto al de Marco Antonio. Octavio permitió que se cumpliese su último deseo. Ni siquiera el conquistador del mundo quiso negarle a la reina su descanso junto al hombre que amó. Y así, bajo la arena dorada, los dos quedaron unidos para siempre. Pero la muerte no detuvo su historia, porque hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Roma intentó borrar su nombre. Mandó destruir las estatuas, reemplazar los retratos, silenciar las canciones. Pero el pueblo, el mismo pueblo que alguna vez la vio brillar como hija del sol, seguía susurrando su historia al caer la noche. Con el paso de los siglos,
Cleopatra dejó de ser solo una reina. Se convirtió en símbolo, en mito, en la encarnación eterna del poder femenino, de la inteligencia que vence a la fuerza, de la belleza que no pide permiso. En Egipto, su figura fue venerada como la última faraona, la que llevó en su sangre la grandeza de milenios. En Roma, fue recordada con miedo y admiración como la mujer que hizo temblar a los hombres más poderosos del mundo. Los sabios escribieron sobre ella. Los poetas soñaron con su nombre, y los pintores llenaron los templos con su imagen. Cada generación la reinventó, pero ninguna logró olvidarla. Y Marco Antonio, aquel general romano que eligió el amor antes que la gloria, también fue recordado, no como el traidor que Roma quiso pintar, sino como el último de los héroes que supo morir por lo que creía. Dicen que el Nilo aún guarda su reflejo, que en las noches sin luna, cuando el río está en calma, puede verse una figura femenina sobre las aguas, coronada de estrellas, mirando hacia el oeste, hacia Roma. El viento susurra su nombre, Cleopatra, la reina del Nilo, la mujer que amó como se gobierna un imperio, sin miedo, sin rendición, sin mirar atrás. Y así, entre el mito y la historia, entre el fuego y la arena, su legado sigue vivo. Porque los imperios caen, las ciudades arden, los nombres se borran, pero las almas que desafían al destino nunca mueren. Han pasado siglos, los templos han caído, las coronas se han oxidado, las palabras se han perdido entre ruinas y arena, pero el nombre de Cleopatra sigue vivo, no en los libros, ni en los monumentos, sino en la memoria invisible de la humanidad, en el misterio que habita en cada mujer que se niega a rendirse, en cada alma que se levanta después de haberlo perdido todo. Ella no fue solo una reina, fue un espejo del tiempo, una promesa eterna de que la belleza y la inteligencia son las únicas armas que el poder no puede destruir. El viento del desierto todavía recorre los pasillos del Palacio de Alejandría. En las noches más silenciosas, los guardianes del museo aseguran oír pasos, perfumes antiguos y una voz que susurra entre columnas. Soy la hija del Nilo si sigo aquí. Roma cayó, sus emperadores fueron olvidados, sus mármoles se cubrieron de polvo, pero Cleopatra, la extranjera, la hechicera, la reina, sobrevive en el arte, en los sueños y en la imaginación de todos los que alguna vez amaron con fuego, porque su historia no fue un final, fue un comienzo, el comienzo del mito eterno de la mujer que desafió al mundo y ganó algo más grande que el poder, la eternidad. Y cada vez que el Nilo refleja la luna, cada vez que una historia susurra entre las sombras, cada vez que un corazón arde por amor o ambición, una parte de Cleopatra despierta. Su voz no murió, solo cambió de forma, y si escuchas con atención, quizás puedas oírla esta noche, entre el silencio y los sueños, recordándote que nada muere mientras se recuerde.